Saludos y bendiciones, queridos hermanos, su hermano en Cristo, Enrique Olea. Traigo para ustedes, queridos hermanos, un estudio que habla acerca de los huesos secos, que están ahí en Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al 14, donde la escritura dice lo siguiente: la mano del Señor vino sobre mí, y Jehová me llevó en su ruach y me puso en medio del valle, y estaba lleno de huesos. Me hizo pasar alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban secos. Me habló: ven, Adán, ¿pueden estos huesos vivir? Respondí: oh, Adonai, Jehová, solamente tú sabes eso. Me habló: profetiza sobre estos huesos, diciendo a ellos: huesos secos, sema las palabras de Jehová. A estos huesos secos, Adonai, Jehová dice: yo haré que mi roach entre en ustedes y vivirán. Yo ataré ligamentos a ustedes, haré que crezcan carnes en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento, mi roach, en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy Jehová. Profeticé como me fue ordenado, y mientras estaba profetizando, hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en sus articulaciones. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Me habló: profetiza al aliento, profetiza, ven, Adán, diga a los huesos que Adonai, Jehová dice: vengan de los cuatro vientos, oh Ruach, y sopla sobre estos muertos para que ellos vivan. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies con gran moed. Entonces me dijo: ven, a Adán, estos huesos son la casa entera de Israel, y ellos están diciendo: nuestros huesos se han secado, nuestra tikvah se fue y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza, diles que Adonai, Jehová dice: mi pueblo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas, los traeré a Haaretz de Israel. Entonces sabrán que yo soy Jehová, cuando hayan abierto sus sepulturas y hayan hecho levantar de sus sepulturas a mi pueblo. Pondré mi roach en ustedes y estarán vivos. Entonces les daré su propia tierra y sabrán que yo, Jehová, he hablado y yo lo he hecho, dice Jehová. Bien, queridos hermanos, familiares, esta palabra huesos, del hebreo etzem o del griego osteón, de una palabra que significa fortaleza o firmeza. Esto es lo que significa los huesos. Esta revelación se divide en dos secciones. Ezequiel capítulo 37 del versículo 1 al 10 contiene la visión, y el capítulo 37 del versículo 11 al 14, la interpretación. Pongamos atención a esto. La descripción de la visión no tiene dificultades especiales por lo que respecta al significado de las palabras. La intervención sobrenatural. Por una intervención sobrenatural de parte de Dios, Ezequiel es tomado de su propia casa en un estado de éxtasis espiritual y es llevado a un valle que está lleno de huesos de hombres muertos. Esto sucedió como le sucedió a Juan allá en el Apocalipsis. Recuerden que Juan también tuvo una visión donde nuestro Señor y Salvador Jesús le reveló el Apocalipsis. Bueno, aquí nuestro Señor y Salvador Jesús le revela esto, hermanos, hace una intervención sobrenatural y le hace esta revelación a Ezequiel. Sobre la expresión Ezequiel capítulo 37 versículo 3, luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú lo sabes la respuesta. Ezequiel 37:1 también dice: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Las palabras de Ezequiel. En estos dos versículos vemos el sujeto, que es Jehová,
no es genitivo, es decir, no es Ezequiel, ya que Ezequiel fue colocado en el valle de los huesos secos. Ezequiel capítulo 3 versículo 22 dice esto. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y sal al valle, y ahí te hablaré. El valle donde Ezequiel recibió la primera revelación relacionada con el destino de Jerusalén y de sus habitantes, es evidente que son huesos de muertos, pues así lo muestra lo que sigue. No dice, me dirigió cerca, es decir, aproximadamente de ellos, sino me hizo pasar cerca de ellos para ver si era posible que ellos volvieran a la vida. Ellos, esta palabra ellos se refiere a los huesos secos. Estaban sobre la superficie del valle, no debajo del valle, sino encima del suelo. No apilados en un montón, sino dispersos por el valle y se encontraban muy secos. Los huesos secos. La pregunta formulada por Dios sobre si esos huesos podrían vivir o volver a la vida de nuevo, prepara el camino para el milagro y Ezequiel responde, Señor, tú lo sabes. Ezequiel capítulo 37 versículo 3. Luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Apocalipsis capítulo 7 versículo 14. Y yo le contesté, tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Atención, aquí estamos viendo la similitud que tiene lo que le sucedió a Ezequiel y lo que le sucedió a Juan allá cuando el Señor lo llevó allá a la isla de Pasmos para revelarle ahí el Apocalipsis, queridos hermanos. Lo que significa que conforme al juicio humano, ello era imposible. No podía volver a vivir a no ser que realizara la omnipotencia divina, es decir, una intervención divina. Lucas capítulo 18 versículo 27. Él contestó, lo que es posible para los seres humanos es posible para Dios. Lo que es imposible para los seres humanos, dice la Escritura, es posible para Dios. Alabado sea el Señor. Tras las instrucciones sigue Ezequiel capítulo 37 versículo 4. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Dios le presenta un milagro a Ezequiel, le da vida a los huesos secos cumplido a través de la palabra de Dios que el profeta dirige a los huesos, mostrando así al pueblo que el poder de realizar el milagro era inherente a la palabra de Yahvé, proclamada por Ezequiel, mostrando que Yahvé tiene el poder de cumplir todo aquello que ha prometido a su pueblo. Las palabras de Ezequiel capítulo 37, versículo 5, esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento y dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Le dice a los huesos secos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Anuncia un término general de resurrección de los huesos a la vida, un proceso que se describe de manera más minuciosa en Ezequiel capítulo 37 versículo 6. Les pondré carne y músculos y recubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Los huesos secos vueltos a la vida. Dios empieza a hacer el proceso. Le vestirá con tendones, carne, piel, y después les pondré un espíritu animado o aliento, como lo hizo Dios al principio con el primer hombre que formó de la tierra, es decir, Adán. Génesis capítulo 2, versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando Ezequiel profetizaba, se producía o seguía un sonido y después se empieza a escuchar un estremecimiento, de manera que los huesos se aproximaban unos a los otros, cada hueso a otro hueso. Se han dado diferentes explicaciones acerca de esto. A las palabras hebreas que están en Ezequiel capítulo 37, versículo 7, así que yo anuncié el mensaje, dice la Escritura, así que yo anuncié el mensaje tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle.
Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Pero en el hebreo también lo traduce como una voz, un sonido, o también especie de retumbido, o una voz muy alta. Ezequiel, capítulo 3, versículo 12. Luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. La relación entre las palabras tal como aparece aquí no es que el sonido se convierta en una gran voz, pues escuchaba el choque de los huesos en movimiento. El movimiento de los huesos al juntarse unos con otros hacían que se oyera un gran retumbido. Tampoco se puede decir que era un terremoto, ya que esta palabra la especifica muy bien Ezequiel en Ezequiel capítulo 38 versículo 19. Y en mis celos, en mi enojo ardiente, prometo que ese día habrá una violenta sacudida en el territorio de Israel. Aquí Ezequiel describe muy claramente lo que significa un terremoto. Por eso lo que sucedió ahí en ese valle no fue un terremoto. Ezequiel capítulo 12 versículo 18. Hijo de hombre, estremécete al comer tu alimento, tiembla de miedo al beber tu agua. Aquí está más claro, aquí el hebreo lo describe más claro lo que es un terremoto. Ezequiel capítulo 3 versículo 12. Luego el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un fuerte ruido que retumbaba. Alabada sea la gloria del Señor en su lugar. El hebreo es tan complicado que si no se estudia muy bien un texto y su contexto, se puede desviar de lo que Dios dice a través de su palabra. Mucha atención a esto, queridos hermanos. El significado del gran ruido es un tipo de estremecimiento o temblor como de los huesos y producido o seguido por el movimiento de los huesos al aproximarse unos a los otros. Dios le pone cuerpo a los huesos secos. Después de que los huesos se juntaron, ellos fueron revestidos con tendones, carnes, piel, pero aún no había en ellos espíritu. Ezequiel 37:8 dice, mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenía aliento. Dice la Escritura, queridos hermanos. Y sigue diciendo la Escritura, para darles espíritu el profeta tiene que profetizar de nuevo, llamando al espíritu para que aliente, para que venga de los cuatro extremos del mundo y respire en este cadáver. Ezequiel capítulo 37 versículo 9. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven aliento, ven a los de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Cuando Ezequiel estaba profetizando, el aliento vino sobre los huesos, de manera que recibieron vida y se pusieron de pie. Los huesos secos recibieron vida por el soplo de vida. No puede ser otra cosa que el aliento de vida, es decir, el aliento divino de la vida que penetra en toda la naturaleza, dando y sosteniendo la vida de todas las criaturas. Salmos capítulo 104 versículos 29 y 30, hablando de esto. Pero si te alejas de ellos, se llena de pánico. Cuando les quites el aliento, mueren y vuelven otra vez al polvo. Cuando les das tu aliento, se genera la vida y renueva la faz de la tierra. Lo que vemos en Génesis, capítulo 2, versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. De esta manera hizo Dios a Adán y de esta manera Dios le dio vida a esos huesos secos. Es la representación de la acción por la que los huesos muertos vuelven a la vida. En dos actos pueden explicarse también por el hecho de que ella está fundada en la historia de la creación del hombre. Ahí lo que vimos en Génesis capítulo 2 versículo 7. Esa representación sirve para expresar que el proceso de revivificación del cadáver, como en la primera creación, como obra del Dios Todopoderoso. Para una comprensión correcta de esta visión, debemos observar también que Ezequiel capítulo 37, versículo 9, luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir.
Los huesos muertos, cubiertos con nervio, carne y piel, se llaman matados, asesinados o no simplemente muertos. Esta visión no simboliza la resurrección de todos los muertos, sino solo la elevación de la nación de Israel que había sido asesinada. Toda la casa de Israel. La explicación de la visión que Dios sigue ofreciendo al profeta y que el profeta ha de repetir al pueblo, los huesos muertos son toda la casa de Israel, que ha sido entregada a la muerte. En otras palabras, Judá y Efraín, estos huesos en Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Estos huesos secos son los mismos de Ezequiel capítulo 37 del versículo 11 al 14 y del 37 y 5, pero no los huesos vueltos a la vida en Ezequiel capítulo 37 versículo 10. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Ciertamente la explicación que da Ezequiel capítulo 37 versículo 12, por lo tanto, profetiza y dile, esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes, luego te regresaré a la tierra de Israel. En este versículo vemos lo descrito en Ezequiel capítulo 37 del versículo 5 al 10, no aparecen en forma expositiva, detallada de lo ocurrido, sino que se concede en el anuncio de que Dios abrirá sus tumbas, les sacará de ellas y las transportará a su propia tierra de Israel. Por eso, esto no significa que el anuncio es simplemente una aplicación de la visión de la restauración de Israel o una nueva vida, de manera que lo que ahora se anuncia es algo totalmente nuevo, diferente. No nos confundamos, hermanos, porque hay dos temas diferentes ahí. Esta interpretación va en contra de la palabra expresa donde se dice, estos huesos son toda la casa de Israel. Atención, Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Aunque estas palabras no deban tomarse de manera tan literal que se suponga que esos huesos son en concreto, uno a uno, los huesos de todos los asesinados y muertos del Israel. Ellas significan, estos huesos representa la casa de Israel. Ellos describen el pueblo de Israel en su estado de muerte. De esa manera, ellos expresan los términos más claros relacionados que en estos huesos de Ezequiel, capítulo 12, versículo 14, están con la experiencia visionaria de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 4 al 10. Dios ha mostrado a Ezequiel una visión, aquello que él le manda a realizar, es decir, anunciar, en el capítulo 37, del versículo 12 al 14. En otras palabras, el hecho de hacer que esos huesos vuelvan a la vida que se le ha mostrado en la visión quiere expresar de modo visible la resurrección de toda la nación de Israel, superando así la muerte en la que habían caído por sus pecados. Esto resulta obvio por las palabras, estos huesos son toda la casa de Israel. Evoca la reunión de todas las tribus de Israel que se encuentran divididas en dos naciones como anuncia Ezequiel capítulo 37, versículo 15. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Son ellas las que hablan en Ezequiel capítulo 37, versículo 11, diciendo que sus huesos se han secado. El sujeto no solo los huesos ni los muertos de Israel, sino toda la casa de Israel ya nombrada que aparecía ya en Ezequiel capítulo 37, versículo 12. Todo Israel dice, nuestros huesos están secos, es decir, nuestra fuerza vital se ha ido. En conclusión, hablando de estos huesos secos, los huesos son la sede de la fuerza vital, como en Salmos, como lo vemos en Salmos capítulo 32, versículo 3. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemían todo el día. Y secar aplicado a la médula o espíritu vital de los huesos tiene
sustentamiento el mismo sentido que en Salmos capítulo 32, versículo 2. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor le borró la culpa de su cuenta, los que llevan a una vida total, transparente. Nuestra fuerza ha parecido, dice Ezequiel capítulo 19, versículo 5, cuando la leona vio que su esperanza en él estaba perdida, tomó a otros de sus cachorros y les enseñó a ser un león fuerte. Es aquí la esperanza de resucitar como nación. Una vez más, literalmente estamos cortados de nosotros mismos, es decir, estamos fuera de la esfera de los vivientes. Dijo Israel, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 54. El agua subió hasta cubrir mi cabeza y yo exclamé, este es el fin. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 8. Los esclavos son ahora nuestros amos. No ha quedado nadie para rescatarnos. Y significa en el fondo que todo ha terminado para nosotros. El pueblo que así hablaba ha de anunciar Ezequiel que el Señor abriría sus sepulcros, les sacará fuerza de ellos, introducirá a ellos el aliento de vida y les llevará a su propia tierra. Esto fue lo que sucedió con esos huesos secos, hermanos, que vemos en Ezequiel. Esto parece algo como una película, hermanos, pero esto fue real. Sucedió, hermanos. Todo lo que está escrito en la escritura, hermanos, no es ciencia ficción, no es una película. Toda la escritura dice, la misma escritura dice, tu palabra es verdad. Así que todo lo que vemos ahí sucedió. Bueno, este fue un pequeño estudio acerca de estos huesos secos que están en Ezequiel, una explicación en el hebreo, queridos hermanos, para estudiarlo, para analizarlo y para así poder aprender más de Dios. Muchas gracias por su atención, queridos hermanos, que el Señor me les bendiga. Amén.